el corazón, vamos a decirlo así, del texto en cuestión, ¿no? Del currículo, ¿qué cosa dice? Si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Para el Ministerio de Educación no se habla, por supuesto, de ideología de género, ¿no? Se habla de enfoque de género con el tema, pues, de la igualdad. Y lo que la Corte Suprema va a decidir en estos días es precisamente eso, si se anula pues el currículo, como en buena medida está planteado por esta medida cautelar, o se sigue adelante. Para conversar de este tema, le damos la bienvenida a Susana Chávez, directora de la ONG Promsex. También está con nosotros Juliana Calambroyo, vocera de Padres en Acción. Y comenzamos con Susana, buenas noches. ¿Cuál es la posición exacta, ¿no? Bueno, al respecto de lo que podemos esperar de la decisión de la Corte? Sí, definitivamente creemos de que la Corte debería atender lo que son políticas públicas ya instauradas hace más de 40 años. O sea, el tema de la igualdad de género creo que es el nombre correcto que hay que llamarlo y no ideología. Ya el Perú lo viene suscribiendo hace muchísimos años. Eso nos ha permitido, por ejemplo, que nosotros pasemos de una educación solamente de hombres y de mujeres separadas a una educación mixta. Mira qué gran aporte el que pronto tengamos la escuela mixta. ¿Y la escuela mixta por qué se hizo? Es bien importante decir, la escuela mixta se hizo porque no se podía mantener de manera separada una educación para hombres y una educación para mujeres, porque eso lo que perfila son desigualdades a futuro. Y no podemos hablar de un país con igualdad de oportunidades si no resuelve temas tan críticos como el considerar, por ejemplo, que las mujeres tienen menos valor o que están hechas simplemente para determinadas funciones, a diferencia de los hombres que sí pueden tener otras funciones. Entonces, esto ha llamado la atención en el sentido de que esta ha sido una política sostenida y nunca antes ha sido cuestionada. Y eso nos permite estar donde estamos, ¿no? Ahora, ¿ustedes están en contra de lo que está diciendo Susana? Es decir, ¿creen que estamos avanzando como queremos en cuestiones de igualdad entre hombres y mujeres? Aquí hay que diferenciar dos cosas importantes, ¿sí? No está en juego ni Padres en Acción ni ningún padre de familia quiere ir en contra de la igualdad de oportunidades. Nosotros favorecemos la igualdad de oportunidades entre varón y mujer. ¿Por qué no ha sido cuestionada antes la política pública? Porque no tenía esta carga ideológica. Hasta el currículum anterior, que efectivamente se hablaba de equidad de género y no de igualdad de género, era una política que sostenía que existían diferencias, que las hay, ¿no?, entre varones y mujeres, y que a pesar de esas diferencias naturales hay que construir, ¿no?, un sistema tanto laboral, legislativo, en fin, social, que contribuya a esa igualdad de oportunidades. Y hasta allí todos estamos muy contentos con que se trabaje y se siga adelante. El problema no viene ahí, el problema viene que en el salto con el nuevo currículum es que ya no se habla de equidad de género, sino que se quiere eliminar esas diferencias. Y si usted ha leído muy bien, ¿no?, la parte que ha observado la sentencia de la Corte Superior, es porque efectivamente hay un componente ideológico. Eso de decir que la sexualidad se construye independientemente de la carga biológica que se tenga, es una corriente ideológica. Ahora, si me permiten debatir un poco lo que ha sostenido la señora Chávez respecto a la educación diferenciada y la educación mixta, hay grandes avances, sobre todo en temas de oficios, para diferenciar un poco el tema de que antes efectivamente la educación femenina iba como muy enfocada a los oficios, pero sin embargo tengo que decirle que a partir desde el año 2008, Hillary Clinton a la cabeza, se está trabajando en regresar y retomar la educación diferenciada, es decir, las niñas por un lado y los chicos por otro. ¿Usted está de acuerdo con esta educación diferenciada? Escuche, ¿atendiendo a qué? No a que las niñas aprendan a bordar y los niños aprendan a hacer cosas, no va por ahí. Va atendiendo a los ciclos madurativos de las mujeres y de los hombres, que biológicamente son distintos, atendiendo a las preferencias de las chicas y de los chicos. Tanto que, fíjense, en Estados Unidos, la nueva tendencia dentro de las políticas públicas educativas en colegios públicos es que sigan siendo mixtos, pero las clases de ciencias, por ejemplo, se toman en sexos diferentes, chicas y chicos. ¿Por qué? Porque hay todo un tema madurativo, hay un tema
de la neurobiología que responde a esas diferencias biológicas. ¿Y por qué los comento? Porque hacia allá vamos. Hay que seguir respetando esas diferencias biológicas, ¿no? Eso no nos hace menos, señora Chávez, por si acaso. Yo soy madre de familia, tengo un máster, he hecho una carrera y estoy completamente segura de que mis hijas mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades que mis hijos, pero no somos idénticamente iguales y la sexualidad no somos. Vamos viendo a la igualdad. ¿Cómo cambia esta noción? Bueno, el tema de equidad fueron los primeros discursos que se plantearon para alcanzar el tema de la igualdad. Pero la aspiración máxima que todos los países han firmado a partir de los objetivos del desarrollo sustentable y el objetivo número 5 es hablar de la igualdad, porque no estamos en condiciones de seguir manteniendo esta diferenciación, sino que los países ya tienen las condiciones para hablar de una igualdad. Entonces, hay un consenso generalizado que el término que actualmente se discute es igualdad, porque las mujeres queremos eso, queremos igualdad. Y quiero señalar algo sobre lo siguiente, o sea, es absolutamente falso lo que está diciendo la señora. Primero, UNESCO ha sacado un estudio del 2015 señalando, llamando la atención cómo la desigualdad de género está quitando oportunidades, por ejemplo, para que las niñas tengan las mismas competencias en el tema de matemáticas, porque todo está desarrollado desde una ciencia, desde una perspectiva, digamos, patriarcal de hombres, que por ejemplo la matemática se aprende de determinada forma. Entonces, esto ha comenzado a ser cuestionado para que justamente hombres y mujeres tengan la oportunidad de aprender y desarrollarse en estos campos. Entonces, cuando una niña tiene menos competencias en matemáticas, no es una casualidad, no es que vino con las neuronas limitadas o con bajas condiciones para hacerlo. Lo que ocurrió es que todavía se mantienen patrones diferenciados de modelos, hombres, mujeres, que impiden justamente alcanzar ese nivel. Ahora, en el punto específico sobre el tema de la sexualidad, que creo que es el punto de controversia, ¿no es cierto? ¿Cuál es su posición? Es decir, ustedes señalan que el sexo no es asignado, nos es asignado por naturaleza y que nacemos hombre y mujer. Mujeres, así es, ¿no? Nosotros, nuestra postura es científica, fíjate, no ideológica y mucho menos dogmática, ¿no? Y hago aquí la salvedad porque los últimos 12 meses, desde que hemos empezado esta batalla, además de ignorantes, fundamentalistas, no sé, retrógradas, ¿no? Dogmáticos, ¿no? Entonces, en la demanda jamás hay ningún argumento de fe. Todo es jurídico y científico. Yo aquí, revisando, ya tengo los estudios de mayo del 2017, estudios hechos por la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, y de la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, ¿no? ¿Qué acaban de descubrir? Pues que este énfasis exhaustivo que se le ha dado, por ejemplo, a la educación sexual, ¿no? Después del 2010, con la crisis económica en Reino Unido, ha habido grandes recortes para los colegios públicos, y a pesar de las grandes llamadas de atención de los organismos internacionales y de la política que decían no recortes en educación sexual porque entonces se van a disparar los números de embarazos adolescentes y todo el rollo que nos venden siempre, resulta que los embarazos adolescentes han bajado en el 47%. Pero el rollo que nos venden siempre, en el Perú, el embarazo adolescente es una emergencia sanitaria y esa es una realidad. Yo no te digo que no. Diariamente 14 niñas menores de 15 años salen embarazadas. Es un drama. Pero ¿a dónde voy? Voy al hecho de que sí tiene que haber una educación afectivo-sexual. Es impensable que uno aquí se diga, no, esto no hay que enseñarles a los chicos y es un tema tabú. ¿Cómo es afectivo sexual? Esa es la diferencia entre una educación sexual integral y una educación afectiva sexual. Que la educación afectiva sexual toma la integridad de la persona humana, no solamente el mecanismo biológico de cómo funciona, cómo es el ciclo menstrual, no, va más allá, ¿no? Plantea el hecho, ¿no?, de atender
la espiritualidad de la persona, respetando la debida creencia religiosa de cada una de las personas. O sea, que no es que porque la Iglesia Católica te dice o los musulmanes dicen que te vistas aquí o allá, sino respetando la religiosidad particular, sí atiende la educación afectiva sexual a la integralidad de la persona humana. Ahora, entonces, yo por aquí quisiera va. que nos detengamos otra vez a desmenuzar el texto en cuestión, ¿no? Perfecto. Si bien aquello que consideramos femenino masculino se basa en una diferencia biológica sexual, es decir, se reconoce la evidente diferencia biológica sexual, ¿no? Dice, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Susana, yo entiendo que desde la parte de Juliana lo que se cuestiona ahí también es que, entre otras cosas, se flexibiliza demasiado la noción sexual. Se abre la puerta, digamos, a el reconocimiento o incluso el impulso de la homosexualidad. Yo no he dicho eso, perdóname. ¿No? A ver, cuando Yo no lo he nosotros dicho. hablamos del tema de la igualdad de género, para plantearlo de esta forma, uno de los temas que se pone en crisis y en cuestionamiento es que esta forma de ser hombres y de ser mujeres también, digamos, están acompañadas con un conjunto de valores y maneras de pensar y formas de ser. El Tú tema eres es... hombrecito, tú te dedicas a esto. Tú eres más fuerte que la mujer, tú eres mujercita y tienes que tener determinados Por eso, parámetros. y resuelve eso, pero además cuando vamos al campo de la sexualidad que tú preguntabas, no tan solo que tú eres mujercita y que tú haces tales cosas, sino que tú también eres hombrecito, haces otras cosas, pero además dentro del campo de la sexualidad también colocan mandatos. Los hombrecitos son los que proponen, las mujeres son las que consienten. Entonces se va dando una especie de entendimiento. Y yo entiendo cuando la señora plantea, y creo que ahí está muy equivocada, nadie ha planteado una educación sexual fuera de valores. Al contrario, y el principal valor de la sexualidad es justamente el respeto y que las personas efectivamente en todas sus dimensiones no tengan valoraciones negativas al ser hombres y a ser mujeres, ¿no es cierto? Y a ningún tipo de discriminación. Entonces, justamente lo que se trata de desarmar es esta manera rígida de pensar. ¿Por qué? Porque eso ha traído cuestiones muy adversas para las personas, particularmente para las mujeres. Cuando tú te preguntas, ¿por qué el 90% de las víctimas de violencia familiar son mujeres? Cuando te preguntas, ¿por qué el 90% de las víctimas de violación sexual son mujeres? Porque justamente lo que traen es una noción de que la valía de las mujeres y en su sexualidad tienen menos peso. Entonces, aquí en realidad, más que discutir del tema de la diversidad sexual, de la orientación sexual, de la identidad, acá lo que se trata de discutir es si hay derecho a discriminar a las personas, por un lado, y por el otro lado, si tenemos que seguir considerando a las mujeres como sujetos de vulnerabilidad. ¿Qué pasa en un colegio donde hay una criatura, una persona que no se siente o no se encuentra siendo ni mujer ni hombre? Y lo que conocemos es que muchas veces son víctimas de bullying. Y un bullying muy duro, que termina muchas veces en intentos de suicidio. O de depresiones. O de depresión. Entonces, O quizás si lo planteamos así, o A o B, efectivamente no es muy rígido como para que alguien se sienta fuera y entonces, ¿dónde queda la tolerancia, no? A ver, vamos aquí a distinguir varias cosas, porque se han dicho varias cosas antes de responder a tu pregunta. Lo primero es que nadie está queriendo legalizar o avalar la discriminación bajo ningún punto, ¿sí? Lo segundo es que no existe derecho a discriminar, obviamente. Pero luego aquí también hay una cosa muy importante y es de la que no se quiere hablar, y es el derecho de los padres a dirigir y a participar en el proceso educativo de los niños. Entonces, y esa es la falta y la omisión que tiene nuestro Estado, ¿no? La Constitución del 93, este año cumple 25 años, contempla en su artículo 6 que los padres tenemos derecho a participar en las políticas públicas. La Ley General de Educación del año 2003
dice que la comunidad educativa tiene que participar en la confección de las políticas públicas, incluye a los padres de familia dentro de la comunidad educativa, pero sin embargo va a cumplir, la ley de educación va a cumplir 15 años este año. Entonces se nota que dentro del aparato público estatal ha habido ausencia para hacer un sistema de participación real de los padres de familia en la confección de las políticas públicas. Tenemos que ir a la pausa. Perfecto. Y no quisiera irnos sin que me pueda contestar, porque creo que en el tema de las diferencias es que yo quiero hay que contestarte. ser muy tolerantes, Sí, ¿no? claro que sí, pero es que esto tiene directamente participación con esto, porque abordar una realidad tan problemática como la que es, por ejemplo, la homosexualidad dentro de los colegios, sobre todo en los niveles secundarios, que es donde el cambio hormonal tiende a veces a esa confusión o a esa identificación de los patrones de la sexualidad que no concuerdan con el sexo biológico, ¿no? Tiene que ver directamente con que los padres de familia tienen mucho que decir allí, la familia tiene mucho que acoger allí y el colegio tiene que trabajar directamente con la familia de aquel alumno y también con las familias alrededor. Y por eso es que yo digo que es tan importante la participación de los padres de familia. Se nos ha apartado y se nos está quitando un campo de acción que es el que nos corresponde y en el que sumaríamos mucho dentro de los colegios. Porque fíjate que la discriminación de los niños, sobre todo la penden por los padres. Entonces no podemos solo formar a los hijos, hay que formar a los padres. Hay que incluir a los padres en todo el sistema educativo. Pero finalmente lo que está en discusión, y por eso yo leí el texto, ¿no? Que es lo que se está cuestionando. Por un lado, ¿no? Se reconoce la diferencia biológica sexual, pero por otro lado, estas nociones dice que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Es decir, también se construye a partir de eso. Mira, eso ustedes lo niegan. No. Aquí lo que porque ese es el pero, texto que está en controversia, ¿no? Calma, Pero aquí- calma porque, pero porque el aquí no se colectivo, está discutiendo. un ratito, perdón, No, Susana, pero que, es que yo creo... es mi turno todavía. Aquí el colectivo no ha demandado por 3 líneas, ojo. O sea, no es que el colectivo Padres en Acción, no, la Asociación Civil Padres en Acción ha demandado 4 líneas del currículum. ¿Sí? Eso es lo que ustedes quieren, no sé, dar a conocer, pero no. La demanda no va por ahí. La demanda es porque no se nos ha incluido en la participación de las políticas públicas. Que la sala solo haya sentenciado 3 líneas es competencia de los 3 jueces. Pero la demanda es mucho mayor que eso. Nos tenemos que ir, Susana, para cerrar, por segundos. Solamente no estamos discutiendo el derecho de los padres, estamos discutiendo los derechos de los hijos, de los niños, a una educación que les va a cambiar su futuro. No perdamos de vista. Y esta ley ha sido consultada. No voy a rezar al pasado, pero ha tenido más de 50.000 personas. Ninguna ley pública ha sido discutida como el currículo. Mentira. Y con nombres y apellidos, más de 50.000 personas. Pero en todo caso ya estamos en una nueva etapa. Eso pero no se ha sí me aprobado en la preocupa sala. decir... Lo que está diciendo la señora, sí no ha me habido preocupa pruebas. decir que estemos Ministerio ha discutiendo sido de hecho capaz. los padres. Los padres ya estamos hechos, ya estamos. Pero de quien estamos discutiendo es el derecho de los Bien, niños. muchas gracias a ambas, gracias por Tenemos que acompañarnos. terminar. ¿No? Estos debates podrían ir hasta medianoche muchísimo, o más, muchísimo. ¿no? Pero lamentablemente el tiempo siempre nos gana. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Muchas gracias.